Yasmil, Astrid bonita, bienvenida. ¿Y qué nos tienes para hoy? Gracias, Miguela. Como siempre, feliz de estar aquí los viernes. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial. Es un director de cine documental venezolano a quien admiro y aprecio mucho porque trabajé con él, Carlos Oteiza. Bravo. Y lo traje hoy justamente para hablar de un documental nuevo que va a estrenar la semana que viene que se llama Cap Inédito, que me parece muy importante que la gente lo conozca porque lo que me pasó a mí, bueno, él en 2016 hizo una película sobre Carlos Andrés Pérez y yo dije, bueno, qué raro otra vez Cap en el cine, otra vez en un documental, pero siento que es necesario que la gente conozca esta película porque es otra cosa. Entonces, por eso creo que es importante hablar con Carlos hoy. Bueno, y ya lo tenemos en línea. Sí, buenos días, Carlos. Bienvenido a Mundo Eila. Te saluda Eila Adrián y en compañía de Astrid Villasmil. Un gusto recibirte. Hola, ¿cómo están? Gracias por la... Estoy tratando de meterme por la computadora. ¿Te parece mejor? Vamos a ver. ¿Me escuchas? Sí, escuchamos perfectamente. Carlos, sin duda alguna, Carlos Andrés Pérez, Cap, ha sido una figura pues emblemática en la historia venezolana. Mi opinión de él, pues mi familia es copellana. O era copellana, y por supuesto Cap era el demonio. Yo leí La rebelión de los náufragos y mi opinión cambió por completo. Luego de ello, ya adulta grande, obviamente, empecé a informarme, vi tu primer documental y yo decía, Dios mío, pero este señor, la verdad, es que es otra cosa y hay que realmente hacer ese ejercicio que yo hice y que tú de alguna u otra manera apoyaste con estas obras de documentalismo que haces. Pero Astrid quiere hablar pues hoy día de esta primera, pero quisiera que antes de ello nos dijeras por qué te gusta la figura de Carlos Andrés Pérez, de Cap, como ser humano, como pues etapa de Venezuela, como emblema de muchas cosas. ¿Me oyen ahora? Perfecto. Te escuchamos perfectamente, Carlos. Adelante. Primero, bueno, 1 millón por la entrevista, la llamada. Digamos que Carlos Andrés Pérez fue y seguirá siendo, digamos, un presidente que va a estar en la discusión y en la palestra histórica por mucho tiempo, porque alguien que fue 2 veces presidente de la República y esos 2 gobiernos tan dispares y tan diferentes como los que hizo, con tantas transformaciones y tantas cosas que pasaron en esos gobiernos. Podemos hablar desde la nacionalización del petróleo, la beca Mariscal Ayacucho en el primero, luego los golpes de Estado, luego tuvo, bueno, el cambio que se le quiso dar a la economía, es decir, abrir la economía y dejar de ser un país estatista, en donde todo el Estado tenía todo, que fue lo que quiso hacer en el segundo gobierno. Pasarán a la historia como 2 momentos que nadie va a poder dejar de lado. Ahora bien, luego está la figura de Carlos Andrés Pérez. Una cosa es el gobierno, los subgobiernos, y luego la figura de Carlos Andrés Pérez. Resulta que en el año 98, 99, cuando se eligió a Chávez presidente, Carlos Andrés Pérez era un hombre que le habían votado de Acción Democrática, ya había estado preso, lo habían juzgado, bueno, los enemigos los tenían por todos lados, con pocos amigos, y en ese momento llegamos nosotros con nuestra cámara y lo empezamos a grabar cada 10, 15 días en su casa donde estaba preso, porque tenía cárcel por cárcel, le habían metido otro juicio para inmovilizarlo políticamente, porque él quería regresar. Ese material nunca salió al aire, sino ahora, 24 años después, y es una película ya no sobre sus 2 gobiernos, sino vas a ver una película mucho más íntima, porque eran unas conversaciones que tuvimos durante varios días. También lo acompañamos al Táchira, porque él salió senador por el Táchira en las elecciones del 98, lo acompañamos, y luego él nos empezó a hablar de su vida personal, y lo registramos, bueno, allá manejando su computadora, desayunando, y fueron horas y horas que tuvimos con él, y ahora, nosotros 24 años después, por varias razones, creemos que ahora es el momento de sacar la película. Y claro que las pocas personas que lo han visto, ayer tuvimos una presentación privada con unos jóvenes estudiantiles de la universidad. Y claro, se quedaron como, bueno, por ahí como dicen, con la boca abierta, porque era un Carlos Andrés Pérez que nunca se hubiesen imaginado que existía. Porque Andrés, se habla blanco y negro y no hay humanidad en Carlos Andrés. Él es una personalidad y no una persona.
Y en este caso, la película te va a mostrar mucho de la persona, aunque él siempre es muy difícil separarla, un personaje de la persona, porque Carlos Andrés Pérez era un personaje también. Claro, y yo lo que estaba pensando es que esta es una película también que yo la vi, me gustó muchísimo, pero siento que como que va a calar más en una generación, que de repente mi mamá, y por decir algo, que vivió con todos sus gobiernos, y siento que los jóvenes dicen, bueno, ¿para qué yo voy a querer conocer más sobre la personalidad de este presidente? ¿Cómo van a hacer ustedes para hacer que llegue a los jóvenes y a la generación más joven que digan, bueno, sí, creo que esto sí es importante para entender la historia de Venezuela? Bueno, vuelvo a repetirte, ayer anoche tuvimos una presentación con 40 jóvenes y a mí me impresionó porque ellos discutieron, varios se levantaron y dijeron que sus padres habían sido Carlos Andresistas y que ellos no entendían mucho de que era Carlos Andrés, pero poco a poco con el libro que tú hablaste, La rebelión de los náufragos, luego vieron la película Cap, Dos intentos, entonces Carlos Andrés Pérez se le ha convertido como, espérate, lo que decían en la escuela y en los libros como que era, por decir una palabra rapidito, una estupidez, es decir, ahí no había el verdadero Carlos Andrés Pérez. Entonces, al descubrirlo, y eso me pasó anoche, hoy vamos a presentarlo en la Católica como un preestreno en la Feria del Libro, vamos a hacer una pequeña, con unas 100 y pico personas, que vamos a ver qué dicen los jóvenes. Pero a mí me impresionó mucho ayer, porque claro, cuando tú ves una película, inmediatamente la traes al presente. Y lo que dice Carlos Andrés en ese momento de crisis democrática que estaba pasando en el 98-99, él dice cosas, él apunta hacia lo que él cree que puede pasar en Venezuela, y no es cuando está una crisis democrática, cuando tú eliges a alguien que viene con, él dice, nadie que tú elijas con rencor, nadie que elijas con venganza, que quiere vengar, va a salir nada nuevo de eso. Exactamente. Bueno, qué poderosa esa frase, Carlos. Sí, él lo dice, increíble. ¿Entiendes? Entonces, claro, ese hombre sí estaba viendo muchas cosas, y que no es que todo lo que dice, vamos a decir, es importante, pero sí tenía una visión del político que sentía más como la historia del país, que la historia del país no se acaba ni empieza con un nuevo presidente. Sí había un nuevo ciclo que estaba acabándose en aquel momento, pero él veía los peligros que podían venir cuando el liderazgo no quedaba en partidos, en las instituciones, en el respeto, en el lenguaje, sino que la agresividad tomaba el país, que fue lo que pasó en el 98-99. Y quiero decirle, para ya terminar la idea, que hoy en día la democracia está en muchos lugares también en crisis, porque cuando tú ves lo que pasó en Estados Unidos con Trump, la invasión ellos al Congreso, grupos pierden unos límites que se habían respetado durante siglos, o un siglo, por ejemplo, durante el siglo XX. Y hay un momento ahorita el imaginario de los populistas, de los líderes fuertes, podemos pensar en Putin, en Rusia, se quieren quedar en el poder todo el tiempo. Es decir, todo eso lo vio un poquito Carlos Andrés en aquel momento. Sí, y lo vuelvo a decir, no es que dijo todo, no, porque nadie sabía lo que le podía pasar al país, pero él intuía. Entonces yo creo que los jóvenes van a encontrar en alguien que, bueno, tiene sus partes negativas o sus partes que tú puedas criticar, pero definitivamente lo más importante allí, creo yo, es que es un hombre que respetaba las instituciones y que permitió, digamos, que le hicieran un juicio, que salió, y cuando hay elecciones en el 98, él va a votar, y vota. Y cuando le preguntamos, que tú lo vas a ver en la película, ¿qué piensa? Dice, si Chávez es electo, ¿verdad? Normalmente, pues hay que respetarlo. El mismo hombre que lo había tratado de tomar. Exactamente.